De casualidad podría volver a subirlos. Es que creo que los puso antes de que Ah, sí, no se entráramos preocupe. algunos. Sí, espérame Entonces, tantito. por favor. Sí. Déjame volverlos a mandar. A ver si me deja, porque como los tengo en uso. Déjenme cerrar. Porque si no, no me deja. ¿Les llegó? Y Sí, ya, todo bien. ¿sí? Ok. Una es, una hoja de Excel para hacer el cálculo de equivalentes que vamos a ver ahorita. Y la otra son las tablas que están en Excel. Y ahorita lo platicamos. Déjenme abrir, que si no. Y ahí está. Entonces ahora sí, ¿qué tengo que hacer? Ahí está. Ahora sí. Entonces, vamos a hablar hoy de los grupos de alimentos y el cálculo dietético a través del Sistema Mexicano de Equivalentes. Hay diversas formas de hacer el cálculo. Podemos hacerlo muy preciso o podemos hacerlo eh, mediante análisis bromatológicos en el Laboratorio de Tecnología de Alimentos, pero lo que se ha visto que es más práctico y que nos sirve para la consulta diaria es el Sistema Mexicano de Equivalentes. El Sistema Mexicano de Equivalentes es un método, como les digo, útil para el diseño de planes de alimentación. Nos da la cantidad de alimento de acuerdo al peso neto, sin cáscara, sin semillas, sin hueso y sin espinas. Y para los alimentos que por lo general se consumen cocidos, se considera su peso ya preparado, aunque van a ver que dice a veces que está crudo o cocido. Entonces, ¿por qué se llama equivalente? Los primeros equivalentes se hicieron en Estados Unidos y después se adaptaron a los alimentos mexicanos. Entonces, un alimento equivalente es la porción o ración de alimento cuyo aporte nutrimental es similar. Por supuesto que no va a ser igual, pero como les digo, esto no va a ser algo preciso, pero nos ayuda para hacerlo en la consulta y en la vida diaria, porque no vamos a estar pesando y midiendo en el laboratorio todo lo que comemos. Entonces, esto es una cuestión práctica. Entonces, es similar a los de su mismo grupo en calidad y cantidad, lo que va a permitir que puedan ser intercambiables entre sí. Entonces, una tortilla va a ser equivalente a 5 galletas Marías. Por supuesto que eso es en cuanto a los macronutrimentos y a la cantidad de energía, pero eso no quiere decir que sea igual de nutritiva una tortilla que 5 galletas Marías, pero es, como les digo, para el cálculo de energía. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el cálculo dietético? Vamos a calcular el número de raciones que se tiene que consumir por día de cada grupo de alimento para cubrir los requerimientos de kilocalorías y macronutrientes. Y ahora, ya que vamos a tener esa selección de cuántas raciones de equivalentes por cada grupo de alimento, vamos a hacer una selección para asegurar el aporte suficiente de, perdón, de micronutrientes, porque podemos con pura comida rápida, ¿no? O con pura comida de mala calidad o no nutritiva, cubrir las kilocalorías y los macronutrientes, pero no los micronutrientes o la fibra y lo que ustedes leyeron en su artículo de Mozafarian
sobre qué es lo mejor para prevenir enfermedades. Entonces, ustedes tienen su librito del sistema de equivalentes y van a encontrar esta tablita. Esta tablita lo que nos dice es cuáles son los grupos de alimentos que vamos a tener, cuáles son los subgrupos, que esto es principalmente cómo vamos a dividir nuestro plan de alimentación, y este va a ser el alimento que se tomó de referencia para que a partir de ese, como les digo, en un laboratorio de química de alimentos, se hace un análisis bromatológico donde se determina la cantidad de proteínas, de lípidos y de hidratos de carbono. Y ustedes lo que van a observar aquí es por qué se seleccionó estos alimentos, por ejemplo, las verduras, casi todas o la mayoría aproximadamente nos dan 4 gramos de hidratos de carbono, las frutas nos dan 15 gramos de hidratos de carbono y los cereales y tubérculos 15 gramos. En cambio, las leguminosas, los alimentos de origen animal y la leche nos dan principalmente proteínas, ¿se observan? Estos nos dan hidratos de carbono principalmente, estos nos dan proteínas, la leche también nos da hidratos de carbono, eso hay que recordarlo, y los aceites y grasas pues nos dan lípidos. Y bueno, vamos a tener el grupo de azúcares que nos da solo hidratos de carbono, que le llamamos hidratos de carbono simples y que son en calorías vacías. Entonces aquí vamos a tener su cuadrito otra vez, ya con las cantidades de proteínas, lípidos, hidratos de carbono y energía que nos aporta cada uno de los grupos de alimentos. Esto nos lo está dando en kilocalorías, estos proteínas, lípidos, hidratos de carbono nos los están dando en gramos. ¿Se acuerdan que cuando veíamos las clases de macronutrientes, sabíamos que las proteínas nos aportan 4 gramos por kilocaloría, los lípidos 9 gramos y los hidratos de carbono 4. Esos ahorita nos van a servir para hacer los cálculos y hacer las conversiones para obtener las kilocalorías. Aquí pongo esta carita triste porque, así como de duda, porque antes mucha gente que solamente se centraba, se sabía que la obesidad pues era causa de exceso de energía y entonces en los planes de alimentación les decían, no, puede utilizar los alimentos libres en energía, la cantidad que usted quiera porque no tenían energía. Sin embargo, esos alimentos libres en energía muchas veces tienen sodio, entonces no podemos darlos libremente, hay que tener cuidado. Las bebidas alcohólicas lo que nos van a aportar son calorías y nos van a dar, vamos a decir que las calorías similares a los lípidos. Entonces, ustedes pueden dar un equivalente de alcohol en lugar de un equivalente de grasa. Por supuesto que eso tiene que ser eventual y no todos los días. Entonces vamos a tener aquí, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Se entiende lo del cuadrito? Que es el que tenemos en Excel. ¿Todo se entiende o estamos como la entalpía? No, sí se entiende. Todo bien. Bueno, pues aquí me van ustedes a ayudar. Tenemos al grupo de verduras, que va a ser el que es más importante y que es ideal que nosotros les hagamos hincapié a los pacientes para que puedan aumenten su consumo. Entonces, lo ideal es que las verduras se consuman frescas, no capeadas, porque les ha pasado que ustedes van al comedor o a las cafeterías y están muy contentos porque tienen verdura como platillo fuerte, pero ¿cómo nos lo dan? Capeada y frita. Exactamente. Lo capean, lo fríen y le ponen caldillo, ¿no? Entonces, idealmente no hay que dar la capeada. Y las ensaladas, ¿cómo nos las comemos en el restaurante?
¿Qué le ponen a la Con mucho ensalada? aderezo. Exacto, pero ¿de qué aderezo? Pues a veces 1000 islas, ranch Exacto. ¿Y qué o con tienes? azúcar. Exacto. Entonces esos aderezos tienen azúcar. ¿Qué más tienen? Grasas. Mucha Mucha grasa. grasa. ¿Y qué más? Una cosa más. Sodio. ¿no? Exacto, mucho sodio. Entonces aquí lo que ustedes pueden recomendarle al paciente o a las personas que ustedes están orientando es que pidan el aderezo aparte para que le pongan poquito, porque si no les van a llevar la ensalada llena de aderezo y ya lo positivo de la ensalada o de la verdura pues se le quita, ¿no? Entonces eso es lo que ustedes pueden recomendar. Idealmente tampoco consumirlas enlatadas o congeladas, porque acuérdense que una vez que se congela o se enlata, pues las propiedades no son las mismas, los nutrimentos. Ahora, si no hay otra opción, pues tampoco le vamos a decir que no las coma congeladas o enlatadas. Y las enlatadas, lo ideal es que se asegure de que no vienen con sal. ¿Alguna otra cosa que se les ocurre o que piensan que hay que recomendar en cuanto a las verduras? Profesora, una pregunta. Sí. Por ejemplo, si recomendamos unas verduras enlatadas y le decimos al paciente que las lave, por ejemplo, unos elotes desgranados, y si los lava, ya con esto se le quita el sodio. Sí. Si tiene sodio, se le quita una parte, pero no se quita toda. Entonces, si es un sujeto hipertenso, descontrolado, pues no se lo vamos a dejar. Si es un sujeto sano, que hace ejercicio o que no tiene restricción, podemos dejarle que se coma la lata. ¿Asenet? Ay, iba a preguntar lo mismo que Fátima, Ok. pero quizá también algo importante en las congeladas sería revisar los ingredientes, ¿no? Porque muchas veces trae un montón de cosas y ya al final las verduras, entonces Exacto. no tiene caso. Así es. Entonces, idealmente las verduras que sean nada más el ingrediente verdura, ¿no? Sí, Brenda. Y bueno, es que por ejemplo en el súper llegan a vender esas verduras como, pues sí, en bolsitas ya de ciertas marcas congeladas, ¿no? Sí. Entonces esas no es recomendable consumirlas. Y por ejemplo, si yo compro mis verduras en el mercado y decido congelarlas, así sí las podría consumir, o sea, para que me aguanten más, por ejemplo. Sí, sí se puede. O sea, nada más que todo el proceso que tiene en el súper, pues ya se imagina, ¿no? Además, cuánto tiempo tienen esas verduras. Entonces, si no hay otra opción, puede ser, ¿no? Vamos a decir, si una semana no pude ir al mercado y tengo congeladas, pues me puedo comer las verduras congeladas. Si tú las quieres congelar, es mejor que las que compres en el súper. Porque acuérdense que los micronutrimentos, que son los que nos aportan en mayor medida las verduras, pues se pierden con estos procesos de cocción, de congelación. Pero vamos, es una opción que se tiene que tener ahí, pero lo preferible es que sean frescas. Van ustedes a ir aprendiendo a no ser tan rígidos, porque también como nutriólogos, no, es que tiene que ser verdura fresca. Y, pues, ¿qué creen que va a pasar? ¿Que el paciente regrese, no regrese, lo haga? No, ya no va a regresar. No lo va a hacer. Exacto. Entonces, tenemos que decir lo ideal y dar opción para lo que no, las ocasiones en las que no se pueda. Sí, Paula. Bueno, por ejemplo, de las verduras, para consumirlas frescas, bueno, igual como mexicanos creo que se nos hace más fácil consumirlas que con chilito y chamoy y no sé, bueno, varias cosas, ¿no? Sí. Y pues todo eso tiene pues mucho sodio, entonces lo ideal obviamente sería sin todos esos aditamentos, pero así como usted dijo, para fomentar que lo consuman frescos, sería nada más como reducir la cantidad, que le echen poquito. Exacto, o que sea, como decía Zenet, que los ingredientes no sea lo primero el sodio o sal, que sea más bien el chile. Entonces una opción podría ser chilito piquín, o sea, que compren chile piquín molido, pero que sea solamente el chile piquín, que sea solo chile molido y ustedes le pueden poner un poquito de sal. Porque sí, efectivamente, tu comentario es muy pertinente, la llenamos de sal. Ok.
Gracias. Entonces, no, a ti por tu comentario. Entonces, sí es muy importante que... y acuérdense que, por ejemplo, en el caso de los niños, que ya lo vamos a ver, siempre hay que estarles ofreciendo, y que cuando abran el refri o cuando vayan a la cocina, lo que vean son verduras y no refrescos y papas, ¿no? Si cuando abren el refri lo que va a ver primero son los refrescos, pues el niño va a acostumbrarse a consumir refresco. Si yo siempre estoy poniendo verdura, varias opciones, va a ser más posible o más, la probabilidad va a ser mayor de que se lo coman. Entonces, ustedes van a ir haciendo sus planes de alimentación, que es, como les digo, lo más emocionante, y que ahora ustedes que son súper tecnológicos, le saben a la tecnología y a las aplicaciones y eso, pues lo van a ir ustedes haciendo en la computadora. Estas son unas figuritas que alumnos de la UAM Xochimilco nos diseñaron con las porciones. Entonces ustedes pueden poner así en sus cuadernillos o en forma digital, porque ahora las consultas están siendo digitales, los grupos de alimento con sus porciones. Lo que hemos encontrado es que hay personas que no saben leer ni escribir, y entonces al nosotros colocar el dibujo de la porción, pues va a ser más fácil que los pacientes nos entiendan. En el caso de las frutas, ¿qué otra cosa se les ocurriría que podrían recomendarle al paciente, además que sean verduras frescas? Consumirla tal cual, o sea, no licuarla, no hacerla jugo, no. Exacto, no licuado, no jugo. Igual, ¿no? Si un día quieren jugo, pues está bien, pero idealmente no licuado, no jugo. Sí, Brenda. Y también puede ser como sin azúcares añadidas, por ejemplo, Exacto. los cócteles de fruta que todavía le ponemos sí Exacto. y granola con miel. Exacto. O estos jugos que nos dan además con azúcar, ¿no? Así de, ¡no, qué harto! Sí, Raquel. Que si son jugos, o sea, en dado caso que se quiera consumir jugo, que no sea el vaso de 1 litro, sino que Exacto, sea como en cantidades moderadas. exacto. Y que no lo cuelen, ¿no? Y así con gajitos y todo. Exacto, exacto. Como decía Diana, ¿no? Que sea la fruta, comer la fruta completa. Ahí les va a pasar que los pacientes les dicen, cuando ustedes le dicen con cáscara, dicen, ¿a poco el plátano me lo tengo que comer con cáscara? Entonces, no, las frutas que se puedan comer con cáscara son las que hay que consumir. Sí, hacen. También iba a mencionar que podríamos decirle al paciente o tratar de explicarle cuáles son las frutas que tienen mayor contenido de fibra y priorizar esas. Y bueno, obviamente sin cancelar las otras, pero por ejemplo la manzana, la papaya, no sé, la guayaba y todas ellas que tienen un poquito más de fibra, como que sí decirles que sea un poco más constante el consumo de ellas. Así es, efectivamente. Y hay algunas que la porción, aquí por ejemplo, hay personas que van a llegar a su consultorio y les van a decir que se comen como 5 manzanas o un plátano, una pera y un mango, o cuando es época de mango se comen 3 mangos, ¿no? Y entonces la porción aquí de mango es una pieza si es un mango chico, pero si es un mango grande, la porción es la mitad. Entonces, si hay, perdón, si hay personas que les gusta mucho la fruta y ustedes creen que no va a ser posible que reduzca la cantidad, lo que le pueden decir es que escoja frutas que tienen más fibra y menos azúcar, como la guayaba o la ciruela o el durazno. Si se fijan, la guayaba son 3 piezas, las ciruelas son 3 piezas, el durazno si es chico 2 piezas, las limas son 4 piezas. Sí, Fernanda. Yo tengo una pregunta. En el caso de los, por ejemplo, de los jugos verdes, o sea, ¿son recomendables o es mejor consumir
las frutas y las verduras así, o sea, solas, en lugar de triturarlas y ponerlas en un jugo. Exactamente, es mejor en lugar de triturarlas. Acuérdate que lo veíamos con lo de la fibra. La fibra, o no me acuerdo si se los comenté, la fibra es una molécula grandota, ¿no? Entonces, si tú consumes la fibra, pues esa molécula te va a ayudar a arrastrar, ¿no? En el colon y va a ayudar a la motilidad intestinal, etcétera. Si tú lo mueles, esa molécula, pues se va a hacer moléculas pequeñitas y entonces ya no va a tener esa propiedad. Entonces, lo ideal es que no se muela. Como les digo, en lugar de hacerse el jugo de nopal, háganse unos taquitos, ¿no? Con nopalito asado y jitomatito, cebollita, ¿no? Ahora, de un jugo de mango, ¿no? Que imagínense cuántos mangos tienen que moler, a un jugo verde, pues el jugo verde sería mejor porque tendría menos cantidad de azúcar. ¿Sí se fijan? Cómo ustedes pueden ir escogiendo y decidiendo de lo que hay, cuál es la mejor opción. ¿Sí? ¿Quién Sí, más? muchas gracias. ¿No de qué, Paula? Ah, sí, bueno, es una duda. Bueno, yo he oído, pero no sé qué tan cierto sea porque es como muy así de que en redes y así, de que Sí. no consumas fruta en la noche. Entonces, no sé qué tan de cierto sea eso, si hay como un horario que nos favorezca más como la metabolización de la fruta o de plano no consumirla en la noche no es bueno o cómo está eso. Pues científicamente no se ha comprobado que sea malo. Quizá la explicación podría ser que nosotros hacia las 6, 7 de la tarde, noche, eh, empezamos a secretar más hormona del crecimiento, porque es la que, ¿no?, nos va a ayudar también a dormir, y el consumo de azúcar disminuye porque el organismo se está preparando para dormir, y entonces ya no necesitas tanto consumo. Entonces, por lo tanto, si tú consumes hidratos de carbono, la posibilidad de que se eleve la glucosa, pues puede ser alta, pero en realidad no hay algo comprobado científicamente que no debas de comer fruta. Por supuesto que la cantidad tiene que ser moderada y que tiene que ir en conjunto con otros alimentos. ¿Sí? Ok, gracias. Permítanme. ¿Qué necesita? ¿La tablet? Lo que les iba a comentar aquí, antes de que se me olvide, es que hay aquí algunas porciones que en su cuarta edición del Sistema Mexicano de Equivalentes van a cambiar. Entonces es importante que verifiquen. Como les digo, de repente cambian las cantidades y no varían mucho y no va a cambiar el plan de alimentación necesariamente en cuanto a los resultados con sus pacientes, pero nada más comentarles, ¿no?, que puede variar la cantidad y que lo que comentaban sus compañeras, por ejemplo, que el plátano es media pieza. ¿Por qué? Porque es un alimento que tiene más azúcar, es una fruta que tiene más azúcar. Pero ustedes sí le pueden explicar al paciente, porque va a haber pacientes que les digan, no, yo no voy a dejar medio plátano ahí, ¿no? Entonces, si tienen al día 2 equivalentes de fruta, pues se comen su plátano y ya no comen el resto del día fruta, ¿sí? Si tienen 3 equivalentes, pues sería un plátano más una mandarina, por ejemplo. Sí, Brenda. Entonces, por ejemplo, estas porciones son como, por ejemplo, bueno, a mí en una dieta me ponían que podía consumir, no me acuerdo si 2 o 3 o 3 frutas al día. Ajá, Entonces, por ejemplo, si me ponían ahí papaya, lo correcto sería que consumiera lo de los 2/3 de taza. exacto, Y si me ponían tipo guayaba, sí me podía comer las 3, pero eso sería un equivalente como a la fruta. O sea, exacto. Estos son equivalentes. O sea, mm, no, si te ponen el chiste clásico, ¿no? Si te ponen una fruta, pues voy a comer una sandía, ¿no? Entonces, no, o sea, por eso son porciones equivalentes. Entonces, como dices, si te ponían 3 equivalentes al día, tú te podías comer en el desayuno 3 guayabas, en la comida 3 higos y una taza de melón. ¿Sí? Eso es lo que le tienen que explicar al paciente. Le voy a dar esta lista para que usted observe que
Si yo le pongo 3 frutas y se va a comer una pera, si la pera es media pieza, entonces si ya se come una pera, ya lleva 2 equivalentes de fruta, entonces le queda para un 2/3 de taza de papaya. ¿Sí? Ahora vamos a ir platicando que los pacientes les da mucha flojera los equivalentes, hay algunos que no le entienden y te dicen, usted dígame qué tengo que comer, ¿no? Entonces, por eso les comento que primero podemos ir trabajando si ustedes detectan que el paciente está resistente a cambiar, que les dice, no, yo estoy aquí porque me mandó mi mujer o porque el médico me dijo, pero a mí no me interesa cambiar mi alimentación, ¿no? Entonces a esos pacientes no les vamos a dar porciones y les vamos a explicar todos los sistemas equivalentes, no. Le vamos a decir, mire, usted no come fruta, entonces la primera meta que usted va a tener es que coma por lo menos una fruta al día, ¿sí? Pero idealmente que sea fresca. ¿Sí me entienden? Que esto es lo ideal, pero nosotros tenemos también que adaptarnos al paciente, a la persona que tenemos enfrente. Ahora, en el grupo de cereales y tubérculos, como comentamos con Brenda, pues son equivalentes, ¿no? Equivalente sería un puñito de galletas Marías, media taza de espagueti, 5 galletas Marías, una taza de, déjenme se los pongo acá. Esta es otra opción que ustedes le pueden poner al paciente, como les digo, medio bolillo. Y lo triste es que la porción es medio bolillo sin migajón, ¿no? Entonces, ya con unos molletes, ya me estoy echando ahí unos 3, 4 porciones de equivalentes de cereales y tubérculos. Entonces, es importante que ustedes se vayan aprendiendo las cantidades para que cuando ustedes interroguen al paciente, sepan que vayan calculando cuánto es el consumo que tiene el paciente. Entonces, en el caso de cereales y tubérculos, ¿qué les recomendarían a los pacientes? Que sean cereales integrales, de preferencia. Exacto, muy bien. ¿Sí? Que esté, bueno, que sea horneado y no frito en bien. caso de que requiera cocción. Exacto. O igual, sí, horneado. Ujú. Horneado O asado. Bueno, es que asado ya asado, no. exacto. O sea, con diversas formas de preparación o que no sea empanizado, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Qué otra cosa se les ocurre? ¿Qué ¿Sin cereales? tanta sal? Sin sal, ajá. O con poca sal. Empaquetado, ¿no? Porque acuérdense que, ¿qué cereales comen ustedes? A ver, acuérdense. De la... Desayunaron. Bueno, es que a mí sí me gustan es que a mí me gusta mucho el cereal y como de las galletitas de Nestlé. Entonces no tan azucarados. Ajá, sí, menos empaquetados, ¿no? ¿Y cuáles cereales integrales podrían recomendarle al paciente? Podría ser como ese, por ejemplo, en cuanto al pan, nos había comentado algo así de uno de centeno, ¿no? Es Ujú. como un café. Sí, los panes negros. Que le dicen, va al súper. En el súper hay un anaquel enorme de pan y luego hay uno chiquito y que los paquetes tienen menos pan. Entonces esos sí van a durar menos porque tienen menos conservadores y tienen más fibra. Y si no le queremos de dar pan, sí, ya ahí me dice que avena, perfecto, así es. ¿Y cuál voy a decir marcas de la Quaker, que ya viene precocida? No, exacto.
Entonces es más de la de granel, que es más barata. Sí, Jamie. Profesora, ¿aquí entraría la quinoa? Es que había Sí. escuchado que era un pseudo cereal, pero pues, no sé. Sí, equivalente, sí. Sí sería la quinoa. Si tenemos duda, pues si tenemos duda, nos vamos a, déjenme pasarme a, espérenme. Les mandé el archivo que dice tablas de equivalentes mexicanos. ¿Lo están viendo? Entonces aquí vienen las pestañitas. Y entonces aquí, donde dice cereales sin grasa, vamos a ver si está la quinoa. ¿Tú sabes en dónde está la quinoa, Mariel? Hasta donde tengo entendido, sí, en cereales. Sí, ¿verdad? Pero acá no está. Sí. Mm, Profesora, Dime. en el sistema de equivalentes está Ajá. en los cereales sin grasa, bueno, aquí está en la página 41 A ver, vámonos para y allá. dice que la cantidad sugerida son 20 gramos. Perfecto. Muchas gracias. Déjame ver. ¿Por qué no tengo? A ver, si quieren, abran su sistema de equivalentes. ¿Sí lo tienen abierto? Sí. Ok. Entonces, si tienen duda, se van a su grupo de alimento. Como les digo, ustedes que ya son súper tecnológicos, ese Excel que les mandé no está actualizado. Entonces, esa va a ser una tarea que vamos a hacer en grupo. Vamos a actualizarlo para que todos lo tengamos. Digo, va a haber, van a encontrar aplicaciones, incluso del sistema de equivalentes, pero nos lo cobran. Entonces, pues podemos mejor entre todos trabajarlo. Aquí está, ¿sí? 20 gramos cereales sin grasa. ¿Sí? ¿Quedó resuelta la duda? Entonces, quinoa, ¿qué otro sería? ¿Qué otro le darían? ¿Qué otro tiene fibra? Fátima. ¿El amaranto? El amaranto, muy bien. La tortilla. Sí, Zenet. También podría ser el arroz o las pastas integrales, ¿no? Las pastas no me agradan tanto, pero también hay algunas buenas. Sí, sí hay, sí hay. Es cosa de que nos acostumbramos al sabor. Y Sí, también tengo una Ah, pregunta. no, perdón. Sí, sí. Ay, en cuestión de la avena e incluso también de la quinoa que acabamos de ver, las porciones son crudas, ¿verdad? Sí. Déjame ver. Pues decía que era cocido, ¿eh? Sería cocido, pero lo checamos. Gracias. Sí, porque dice aquí, por ejemplo, dice trigo, trigo cocido, trigo entero. Pero como les digo, solo es para orientar. ¿Qué están viendo? Ya no sé qué están viendo. ¿Ya están viendo el PowerPoint? Sí. Sí. Raquel. Yo tenía una duda sobre la tapioca. Sí. ¿La tapioca también es un cereal? Sí, también. Entonces tapioca. También tapioca y sabe rico. ¿Se han hecho un té con bolitas de tapioca? Sí, saben bien ricos. Son- Igual hay una saben- receta que es hacerlos como si fueran arroz con leche. Ajá, sí, sabe Sí, saben sabroso. con lechera. Bueno, le quitamos la lechera.
Entonces, si se fijan que ustedes también cuando tengan su clase de bromatología, su clase de gastronomía, pues ahí es donde tenemos que ir viendo las porciones, ¿no? Si el paciente te pregunta si la avena es cruda, si la avena es cocida, ¿no? ¿Cuánto equivale un tercio de taza o media taza de avena cocida, perdón, cruda a la cocida? Entonces, todo eso lo tenemos que ir aprendiendo porque en la consulta nos lo van a preguntar, ¿sí? También el plátano macho, que lo estaríamos nosotros contemplando como fruta, por su cantidad de harina, ¿no? De hidratos de carbono, o de almidón, vamos a decir, se considera como del grupo de cereales y tubérculos, igual que la papa. Entonces hay que aclararle al paciente que la papa la va a tener que contemplar en este grupo porque tiene más almidón, ¿sí? Que fibra. Y bueno, la papa, lo ideal sería comerlo con cáscara. No sé si la han probado, pero no sabe mal. Entonces, dice mi hija luego que a ella le gusta sin cáscara. Ahora, en el grupo de alimentos de origen animal, pues igual aquí sería de preferencia no enlatado, de preferencia no capeado, no empanizado, o con poco aceite. O sea, sí se puede guisar, vamos a decir, pero la cantidad de aceite, lo importante es que sea poca. Y también, pues idealmente no consumir embutidos, ¿verdad? Por la cantidad de sal. Entonces, bueno, lo que se puso de moda era de las sopas Maruchan. No recomiendo sopas Maruchan. Aunque sean muy prácticas, no las recomiendo. Es increíble la cantidad de comentarios que se hizo en las redes porque todo el mundo come sopas Maruchan. Entonces, bueno, no, sopas Maruchan no. Entonces aquí hay que hacer hincapié que por lo menos 1 o 2 veces por semana se consuma alimentos del mar, sobre todo pescado y pescados azules, que son los pescados que tienen omega 3. Me voy un poquito más rápido porque si no, no vamos a acabar. Bueno, de la leche también hay que hacerle hincapié al paciente que los quesos, porque normalmente escuchan leche, lácteo, y quieren incluir a los quesos o la crema. En la leche no, en el grupo de la leche solo vamos a incluir el requesón, el yogur y la leche. Idealmente que sea leche descremada. A partir de los 2 años podemos recomendar leche descremada. Aquí es importante comentarles que ustedes van a ir haciendo sus listas de equivalentes para 1000 calorías, 1200, 1400, etc. Entonces, la leche nos aporta mucha energía o nos mueve mucho los equivalentes. Entonces, ustedes pueden hacer sus listas de equivalentes con 0 de leche, 1 de leche, 2 de leche, porque va a haber quien no tome leche, quien tome poca o quien tome mucha. No se recomiendan más de 2 porciones porque las calorías, aunque es un buen alimento, sube mucho las calorías, ¿sí? De los aceites y grasas, es que mi hija también está tomando la clase. Dice que la jarra del buen beber. Los aceites y grasas, aquí vamos a incluir el aguacate, vamos a tener aceites y grasas con proteína, que sería el ajonjolí, las almendras, los cacahuates, las semillas de girasol y las nueces. Entonces, lo que más normalmente consumimos son los aceites, pero si se fijan, la porción es 1 cucharada. Entonces, por eso no podemos dar cosas fritas porque pues, se nos sube la cantidad de calorías mucho, ¿no? Sí, Raquel. Ahí tenía la duda sobre los aceites, o sea, cuando se cocina con aceite, Sí. Por lo que me acuerdo se saturan, ¿no? Sí. Entonces ya se hacen más pesados, entonces ya no es como tan bueno a tomar un aceite vegetal a cuando se calienta, entonces ahí cómo contaría. Sí, tú puedes guisar, o sea, siempre y cuando no frías, es decir, cuando tú te vas a comer unas garnachas, ¿cómo está el aceite del comal de la señora? Ay, bien quemado. Negro, quemado. Entonces, ese no es ideal, pero si tú calientas muy bien tu sartén, le pones ya que está bien caliente, no pones a calentar el sartén y luego pones el aceite, no. Calientas muy bien tu sartén o tu cacerola, ya que está bien caliente, pones el aceite y pones el alimento. Y entonces ahí no se está oxidando o no está haciendo tanta la saturación como dices tú.
Entonces, esa sería la opción. Poquito aceite para sí freír, porque acuérdense que los aceites tienen ácidos grasos esenciales. Entonces, sí es necesario, porque hay pacientes que les van a decir, es que no, ya no tomo nada de grasa. Y no, sí es importante que se consuma un poco de aceite por su aporte de ácidos grasos esenciales. Ok, gracias. ¿Sí? De nada. Entonces, y bueno, también ahí hay controversias, ¿no? De cuál aceite usar. Yo siempre les digo que lo combinen, el de aguacate o el de oliva para pastas, por ejemplo, o para ensaladas en frío, que sí pueden hacer su aderezo, le ponen una cucharadita de aceite, le ponen una cucharadita de vinagre, le ponen ajito picado y un poquito de sal. Y le exprimen un limón y con espinacas, bueno, buenísimo. Si se fijan, ustedes también tienen que saber esto de cocina. Aunque ustedes van a decir que no son chefs ni cocineros, pues de todas maneras hay que saber para poder orientar. Si hay personas que no les gusta de por sí el aceite, pues lo que pueden hacer es orientarle y decir que coma entonces aguacate y que coma de estas ajonjolí, almendras, etcétera. Por supuesto que no sea con sal, que sea sin sal. Por ejemplo, los cacahuates, los que venden en el mercado a granel para el mole, no tan salados. Entonces esos pueden ser, si tienen un hornito eléctrico, los pueden tostar y les van a quedar muy ricos. Sí, Brenda. Por ejemplo, en el caso del aceite de oliva, consideraría que es como, pues mejor consumirlo que el aceite normal, como el Nutrioli o no sé, ¿no? Bueno, el Nutrioli no se los recomiendo. Bueno, ese tipo de No, aceite. no sé, yo sé. El de soya es transgénico y acuérdense que los cultivos transgénicos no necesariamente han demostrado ser malos para la salud. Efectos nocivos, sin embargo, sí están acabando con la tierra porque son cultivos de una sola cosa. Entonces eso no es bueno para el suelo. Entonces los transgénicos tienen desventajas en el sentido de que se están usando muchos pesticidas porque son resistentes a unos bichos, pero a otros no. Entonces no recomendamos lo transgénico por varias razones y también pueden ser ambientales. Dicho esto, después de decir esto, el de cártamo, el de maíz, el girasol, pueden servir. O sea, y como les digo, pueden mezclar, pueden hacer algunas cosas con oliva y otras cosas con maíz o con girasol. Y pueden ir variando el aceite, ¿sí? Y entonces, porque también les van a decir los pacientes, no me gusta el sabor del aceite de oliva, es muy caro, entonces no necesitan a fuerzas recomendar el de oliva. ¿Es mejor? Sí es mejor. Pero, como les digo, lo pueden ir combinando porque acuérdense que cada uno de los aceites por la fuente va a tener distintos ácidos grasos. Entonces, si tú combinas, estás teniendo mayor aporte de nutrimentos. Sí, Diana. Y sería bueno también recalcar el punto de humo de los aceites. O sea, Sí. ¿sí podría tomarse en consideración o es como una vanidad? No, sí, o sea, por eso, por esta cuestión del punto de humo, por eso se recomienda que, por ejemplo, el de oliva o el de pepita, ¿no? De uva, de semilla de uva, no se usen en caliente, sino se usen, porque el punto de humo es diferente, se usen en frío y no en calor. ¿Sí, Ok, Diana? gracias. De Ujú. nada. Sí, Asenet. Yo tengo una duda en esta parte de las grasas, bueno, de las oleaginosas como almendras y semilla de girasol y todas estas cosas. Sí. Vienen en cremas, ¿no? Y hay unas que me parecen una buena opción porque viene el puro cacahuate o la pura semilla sin el sodio. Pero mi duda es, ¿cuál es la diferencia nutricional entre como tal la almendra y en su forma de crema? En la crema, ¿cómo crees que esté la fibra? ¿Igual o menor? Ay, no lo sé. Para En hacer, menor cantidad. ajá, para hacer la crema, ¿crees que quiten la cáscara? Probablemente sí. Sí, y No lo entonces la había fibra pensado. disminuya. No, está bien. O sea, está bien para que todos vayamos aprendiendo. Entonces,
sería una opción buena si no tiene, para estas cuestiones prácticas, si no tiene añadida sal ni azúcar. Pero idealmente sería consumir la porción de almendras completa porque tiene la cáscara. ¿Sí? ¿Sí, Asenet? Gracias. De nada. Sí, muchas gracias. Como dices, o sea, de comernos, ¿cómo se llama esta? De comer Nutella a la otra opción que tú estás diciendo, porque además revisen la Nutella, es una cosa espantosa. Yo no había visto los ingredientes. Entonces, como vamos viendo, hay opciones y la menos peor puede ser la mejor o puede ser la opción en lugar de la que está industrializada y con muchos conservadores y azúcar. Gerardo. Yo quería decir unas cuantas cosas. Bueno, es que, por ejemplo, primero, en cuanto a que las cosas a veces cambian según la forma en la que están preparadas, Sí. apenas en la mañana, no, en la noche de ayer estaba viendo un video que decía que, por ejemplo, el huevo, Sí. muchas veces cuando se ponen las personas según que ponerse más fuertes, se lo comen crudo y así se lo echan en bebidas. Y veía que así la absorción de las proteínas es solamente el 50%, comparada con cuando te lo comes, por ejemplo, cocido, que ahí aumenta, ¿no? La absorción de las proteínas. Sí. Eso en primer lugar. Y después quería preguntarle que a mí una doctora, porque yo antes tengo problemas de, ¿cómo se llama? Como reflujo y así, Ajá. pero bueno, es reflujo raro porque yo no tengo síntomas de eso. O sea, solamente ya después me duele la garganta, pero no siento así. Bueno, X, ¿no? El punto es que una doctora me había dicho que en las noches no tomara leche y que si iba a tomar fuera de almendras porque la de soya, bueno, eso fue lo que me dijo, que tenía Sí. problemas, está relacionado con problemas de tiroides a la larga. Ajá. Sí, Y bueno, quería saber sí si se ha eso era encontrado. cierto de que como tal la soya, porque también, pues el Nutrioli, por ejemplo, es de soya, ¿no? Sí. Entonces, no sé muy bien sobre eso. Y ya, era todo. Del huevo sí podría absorberse más, pero ¿qué peligro podría tener? Si viene contaminado con salmonela y te lo comes crudo, imagínate, no te cuento. Entonces, puede ser que algunos nutrimentos o que proteínas tengan mayor absorción, sin embargo, pues el peligro es que te dé diarrea o que tengas una infección, ¿no? Entonces, por eso pero, no. o Dime, sea, dime. tiene mayor absorción cuando está cocido que Claro, crudo. claro, porque ya vimos que se desnaturaliza, ¿no? Entonces, por eso es bueno cocinarlo y el crudo, porque acuérdense que antes nuestras mamás nos hacían el licuado con el huevo crudo, ¿no? Para que fuera más nutritivo. Entonces, no, hay que cocinarlo por esta cuestión, perdón, por esta cuestión eh, de las infecciones y en cuanto a las ollas, lo que pasa es que se recomendaba a las mujeres en etapa de la menopausia productos de soya. Entonces, en exceso sí podría alterar la tiroides. El nutrioli no, el aceite no, porque por supuesto es una porción mínima, o sea, ya ahí nada más es la grasa y no lo que contiene, lo que podría afectar la tiroides. Ahorita no me acuerdo bien la sustancia, pero si a ti te provoca reflujo la leche, pues no tomes leche, ¿no? Puedes utilizar otras fuentes de calcio y de proteína. Qué bueno que tocaste lo de los de la leche de almendras y etcétera, de soya. No se recomienda. Va a haber muchos pacientes que les pregunten. No sé si ya les había comentado que en 1 litro de leche de almendras hay 10 almendras. O sea, la verdad es que es un fraude y los conservadores y todos los emulsionantes que se le ponen para que parezca leche, pues es peor, ¿no? Entonces, no se recomiendan este tipo de leches y pues mejor tomas agua, te tomas un té
y no leche, ¿no? Ni de almendras ni de nada. Por supuesto que todo el mundo fue un boom y todo el mundo recomendaron las leches, entonces de preferencia no. Me voy a ir un poquito más rápido porque ya es la hora, Paola. Sí, tenía dos dudas. Primero, del aceite de oliva, ¿en qué radica que sea más o menos virgen? Ajá. Y en segundo, que, bueno, yo he visto que algunas personas utilizan como, bueno, sustituyen em, pues el aceite normal por aceite de coco, pero si mal no recuerdo, el aceite de coco también era saturado, entonces no sé qué tan bueno sea incluir el aceite de coco como, pues dentro de la dieta así como tal, y Sí. pues eran esas dos dudas. Lo del aceite virgen, extra virgen y no sé si el proceso, lo investigamos y lo platicamos la próxima clase. Por supuesto que tiene que ver con el procesamiento, que se haga en frío o que se someta a calor, etcétera. Pero bueno, eso lo pregunto a los tecnólogos que tengo cerca y a los chefs. En cuanto al aceite de coco, no se recomienda, es una grasa efectivamente saturada y como les decía, todos los estudios o los que comentan que el aceite de coco es bueno o las poblaciones en donde se observó menor enfermedad cardiovascular y por eso se dijo que el aceite de coco era bueno, pues son como Moana, como les digo, ¿no? ¿Dónde vive Moana? Pues Moana come pescado, vive en la playa, está relajada, ¿no? Entonces, no necesariamente es el aceite de coco, sino todo lo demás que rodea a esas poblaciones. Entonces, no, como les digo, mejor el aceite de coco, mejor se lo untan y se van a la playa y no se recomienda consumirlo. Por supuesto que si lo vas a usar una vez para, no sé, porque es fiesta y vas a hacer unos camarones al coco, pues está bien, pero así como grasa del diario no se recomienda porque efectivamente, aunque es grasa vegetal, tiene grasa saturada y ya vimos que pues tenemos muchos herencia familiar de riesgo de enfermedad cardiovascular y por lo tanto que se nos eleve el colesterol. Sí, Paula. Sí, gracias. De nada. Jaime. Ahorita de lo que decía de las bebidas o las leches de almendra, también la de arroz es igual, no, como que Igual, no se recomienda. no se recomienda. Por todo el procesamiento que lleva y la calidad nutrimental no se puede comparar con la de la leche. Entonces, como les digo, es mejor que le sugieras al paciente que se consuma sus 10 almendras a que se tome un vaso de leche procesada que al final no es leche. ¿Sí? Gracias. De nada. Raquel. Yo tengo una duda con la mayonesa light. Es Sí. que por lo regular la mayonesa light no es mayonesa. O sea, siempre la venden como aderezo sabor mayonesa light. Sí. Entonces, ¿es lo mismo o es mejor solo consumir la mayonesa normal Pues a sí. el aderezo? Yo diría que la normal es como el azúcar, ¿no? Que ahorita todos los edulcorantes, pues sabemos qué causa el azúcar y si nosotros moderamos la cantidad, ¿no? O usamos una cucharadita al día, es menos malo que usemos 10 sobres de edulcorante, ¿no? Entonces, sí, efectivamente la mayonesa light o muchas cosas light, lo que hacen es, por ejemplo, quitan grasa, pero le ponen más sal, más sodio para que sepa. Entonces, pues queda igual de mal, ¿no? Entonces, yo diría que si vas a usar mayonesa y le pones media cucharadita nada más para darle sabor, no está mal. Si pues es un sujeto que ya está enfermo, que tiene hipertensión, tiene diabetes, tiene hipercolesterolemia, pues mejor le dices que si le gusta el aguacate, en lugar de mayonesa, pues le unte una rebanadita de aguacate. ¿Cómo ves? Vale. ¿Sí? Gracias. De nada. Igual la leche, las leches ultra light o estas, ¿se acuerdan? Que salieron un montón de leches ahí con un montón de cosas que ya no eran leche, lo que lo sustituyen es por hidratos de carbono. Entonces, como les digo, mejor si le dan leche, pues que sea la porción de leche entera, media taza, o leche descremada nada más. Que bueno, en este caso lo light está bien porque es menos grasa, pero no ultra
descremada porque entonces ya no tiene nada. Bueno, después de esto, de tarea, se va a quedar que ustedes se vayan aprendiendo de acuerdo a su sistema mexicano de equivalentes que tienen, las porciones, y les quería enseñar una que me encontré, que también ustedes si encuentran alguna, nos la enseñan. Espérenme, ¿por qué? ¿Dónde me quedé? Miren, me metí a que se llama Sistema Digital de Alimentos, y está bonito porque si se meten, aquí no es que dice cereales, sí. Pero bueno, no lo revisé con detalle, pero si le dan clic al grupo de alimentos, ¿sí están viendo mi pantalla? ¿Sí están viendo? Sí, doctor. ¿Sí? Sí. Ok. Sí. Entonces, si se meten, aquí viene la lista de equivalentes. Entonces, por ejemplo, el paciente comió chorizo, ¿no? Pues son 20 gramos. Entonces, le dan clic aquí y viene incluso lo que tiene de aporte, y viene aquí le pueden poner la cantidad en gramos o la cantidad de equivalentes, y aquí les va dando su cantidad. Está padre, ¿no? Entonces aquí también pueden usarlo para ir haciendo el cálculo. Esos se los quería compartir. Y ya no nos dio tiempo porque además ya su cerebro está un poquito complicado. Para la próxima clase vamos a hacer ya el ejercicio del cálculo de equivalentes. Vamos a entrevistar a Mariel y vamos a hacer ya la obtención del gasto de energía o del cálculo de energía, para que a partir de eso hagamos el